Hermanas, el Señor les bendiga. Gracias, Señor, que hemos podido hacer la reunión de los días miércoles. Hay hermanos que todavía no están en el grupo, nos olvidamos de anotarlos, pero ya lo vamos a anotar, hermanos, disculpen. Vamos a anotarlo a todos los que quieran ingresar, porque estamos por Messenger y creo que Messenger podemos suscribir a muchos hermanos. Les mando un abrazo a todos, a todas las hermanas y hermanos, especialmente aquellos que no han estado en la reunión, no porque no han querido, sino porque no han podido entrar en la sala. El Señor bendiga grandemente a todos, hermanas y hermanos. Vamos a seguir con nuestra reunión haciendo una oración breve y vamos a seguir con el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche. Señor, estoy delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por cuanto tú, Señor, nos permites, Señor, por medio de este medio, llenarlo todo con la palabra de tu gracia. Ayuda a los hermanos, a las hermanas a poder entender tu palabra, a poder, Señor, recibir en sus corazones, Señor, la enseñanza, la instrucción que viene de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con el capítulo 8 de Primera de Corintios. Y dice, por lo que hace a los sacrificios a los ídolos, ¿no? Se ve que había una situación allí de que no se entendía, ¿no?, sobre lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y Pablo entendía que era algo que debía ser aclarado porque no se podía participar de lo sacrificado a los ídolos con el Señor. No se podía hacerlo. No se debía hacerlo. Porque tal vez no se entendía bien este tema y entonces Pablo, como responsable, él tenía que traer claridad, tenía que traer dirección, ¿no? Y esa dirección le daba la cabeza del cuerpo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Vio? Mire acá, y sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Hechos 15, 20... Hechos 15, 20, hermanos amados, dice así la palabra del Señor. Si no, escríbeles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ¿no? Y acá, como decía la hermana Miriam, que me gustó esa parte, no tenemos que enfrentar, tenemos que apartarnos. No tenemos que enfrentar la tentación, tenemos que huir de la tentación. No tenemos que enfrentar la fornicación, el adulterio y todas esas cosas, sino que huir de allí. Y acá Pablo dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre de ahogado. Entonces fíjese cómo el apóstol aquí enseña, ¿no?, para que nosotros también tengamos claridad en este asunto. Y seguramente que acá vamos a aprender muchas cosas, hermanos. Ahí en el 1 de Corintios 4, 6, ¿no? Pero hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro.
Tampoco tenemos que hacer de los hombres ídolos, ¿no? No tenemos que hacer de los hombres ídolos. Los hombres son instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Y bueno, y así nosotros tenemos que direccionar nuestra adoración al lado correcto, digámoslo así. Tenemos que direccionar a la mano correcta. Porque si nosotros no direccionamos la adoración al lado correcto, vamos a cometer fornicación, ¿no? Y la fornicación es algo que al Señor no le agrada. Por eso tenemos que ver muy bien, ¿no? En cuanto a la adoración, en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a dónde direccionamos nosotros la adoración, la sujeción, ¿no? El amor verdadero, ¿no? Todo eso tiene que estar direccionado a aquel que nos redimió, a aquel que nos salvó, a aquel que nos dio su Espíritu Santo, a aquel que nos perdonó nuestros pecados, a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Los hombres son instrumentos de Dios, pero el único digno de adoración y de alabanza es nuestro amado Señor Jesucristo, y eso enseña la gracia de Dios. Así enseña la palabra. Entonces acá dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿no? Y sí, todos tenemos conocimiento. Nosotros no podemos ignorar eso, porque vamos a decir que no lo hemos recibido cuando lo hemos recibido, porque si decimos que no lo hemos recibido al conocimiento, entonces mentimos, porque Pablo dice, todos tenemos conocimiento. Y eso es maravilloso, poder tener conocimiento de lo que es verdadero. Gloria al nombre del Señor. Y dice Pablo, perdón, la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice en Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando un versículo, hermano. Acá en el Antiguo Testamento nosotros vemos que ese conocimiento era buscado, era celosamente buscado. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Proverbio capítulo 2, ¿no? Versículo 3, el 4. Si como la plata al buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y hallarás el conocimiento. Ese es en el Antiguo Testamento. ¿No? En el capítulo 3, Proverbio 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, ¿no? En el 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice. En Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. En Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y después va ahí a 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por tanto mismo añadía a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Eso decía el apóstol Pedro. Y ahora vemos el conocimiento espiritual, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocimiento a través de nuestra relación con el Señor. Y conoceremos y proseguiremos, ¿no? Conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así dice que vendrá, ¿no? el conocimiento. Entonces vemos que el conocimiento lo recibimos por medio de la obediencia, ¿no? Que es la condición para recibir el conocimiento, es la obediencia.
¿no? Lo otro no es conocimiento, lo otro es experiencia o mala experiencia, ¿no? Aunque dice es un conocimiento a través de la mala experiencia, no, pero acá está hablando del conocimiento a través de no haber tenido una mala experiencia, sino a través de una revelación que viene por el Espíritu Santo, ¿no? El conocimiento recibido por medio de la obediencia. Juan 7:16 dice, pues le respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Y en el 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Conocerá. Entonces vio el que hace la voluntad de Dios. Entonces una cosa es ser bendecido por la obediencia y otra es tener experiencia, ¿no? A veces nosotros nos jactamos de la experiencia que tenemos, pero la experiencia que nosotros tenemos está basada en el fracaso, ¿no? Por medio del fracaso hemos aprendido, ¿no?, lo que es bueno, pero nunca hemos aprendido por medio de la obediencia. Y nosotros tenemos que revertir este asunto. La iglesia está construida por medio de muchos fracasos. Por eso es endeble, por eso es débil la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser edificada, la iglesia de gracia y gloria, tiene que ser edificada no por los fracasos, no que se tengan dentro de ella, sino por la obediencia a la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso es diferente. Esa es una construcción diferente. Que el Señor nos guarde, siempre que nos guarde el Señor. No, porque es como cuando usted se le raja la pared de su casa, ¿no? Usted le arregla eso, ¿no? Pero no hay seguridad de que se vuelva a rajar de nuevo. No hay seguridad que no se vuelva a rajar. Bueno, nosotros tenemos que empezar una nueva era, entre comillas, una nueva forma de poder enseñar. Enseñemos a través de la obediencia, no a través del fracaso. Ya se lo dije a los hermanos. Entonces recibimos el conocimiento por medio de la obediencia. La obediencia o el conocimiento libra al alma de todo error, ¿no? De todo error. Si no tenemos el conocimiento, nuestra alma va a caer presa, ¿no? Presa de los sentimientos, pensamientos humanos. Por eso ahí en Juan 8:31, y díjole Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vio? ¿Cómo conocemos la verdad? Por medio del conocimiento. El conocimiento nos revela la verdad de Dios y la verdad nos hace libre. Y nosotros alcanzamos la verdad por medio de la obediencia a la fe. Por medio de los fracasos alcanzamos la experiencia. La experiencia. ¿Usted qué quiere tener? ¿Experiencia o quiere tener conocimiento? O quiere tener obediencia, perdón. O quiere tener obediencia. Entonces fíjese, qué triste que la iglesia se haya edificado o sobreedificado, ¿no?, con madera, heno y hojarasca. Pero ahora nosotros la tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas. Por eso cada hermano es responsable, cada hermana es responsable, ¿no? ¿Cómo edifica? O cómo sobreedifica sobre lo que se está edificando. ¿Qué material le va a usar usted? Muchos han tenido en poco la edificación. Algunos hermanos me dicen que no hay que edificar, porque ya está edificado. Yo le digo que no, que tenemos que edificar. No, otros han edificado en el cuerpo, en el tiempo pasado, y otros ya han edificado en el tiempo futuro, como nos muestra en el libro Apocalipsis sobre las 7 iglesias. ¿No? Ahora nos toca a nosotros en el presente edificar. ¿Y qué materiales vamos a usar para edificar? Bueno, ahí está.
cada uno de nosotros escoge el material. Yo prefiero edificar con oro, piedras preciosas y plata. Otros prefieren edificar con madera, heno y hojarasca. Entonces fíjese, ¿no? Pues no queremos que nuestra alma, porque nuestra alma a nosotros nos conduce. Entonces si nosotros no queremos ser, o no queremos que nuestra alma nos conduzca al error, nos conduzca a una vida promiscua, entonces nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en su palabra, porque la palabra del Señor es la verdad. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces el conocimiento a nosotros nos lleva a la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien han enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el conocimiento, ¿vio? Esta es la vida eterna. ¿Tenemos conocimiento o no tenemos conocimiento? Sí, tenemos conocimiento de la vida eterna. Bueno, damos gracias al Señor, porque quería agregar esta parte, porque Pablo dice, en cuanto a los sacrificios, a los siglos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿vio? Pero el conocimiento del Señor no envanece. Y nos está refiriendo no se está refiriendo al conocimiento de Dios que envanece, sino que se está refiriendo al conocimiento de los ídolos. Eso envanece. ¿Por qué? Porque el ídolo lo va a llevar a usted a no adorar a Dios, sino a adorar a una estatua de yeso, de madera, de bronce, aún de oro. Por eso envanece. Se envanecen en contra de Dios. En vez de adorar a Dios, o adoran a los ídolos. Eso es envanecimiento, eso es orgullo. Eso no es humildad. Y eso que se arrodillan. Ellos para adorar un ídolo se arrodillan, ¿no? Pero eso es altivez. Arrodillarse delante de un ídolo es altivez, es orgullo. Es menospreciar al verdadero Dios. Por eso dice, el conocimiento de los ídolos envanece, pero el amor edifica. ¿Vio? El amor edifica. Entonces nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Ha sido derramado. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿no? Si alguno piensa que sabe algo en cuanto al amor. ¿Y por qué dice Pablo esto? Tenemos que seguir leyendo. Gloria al nombre del Señor. Estamos leyendo, yo trato de leer las dos Biblias. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 13:8, 13:8 de Primera de Corintios dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia será quitada. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mas si alguno ama a Dios, ¿no? Porque ¿a qué se refiere? Si alguno se imagina que sabe algo, ¿por qué? ¿Sabe de qué? De los ídolos. Ustedes no saben nada de los ídolos, le decía Pablo. Ustedes no entienden lo que son los ídolos, le decía Pablo a los corintios. Ustedes no se dan cuenta que cuando ustedes alaban un ídolo o traen ofrenda a los ídolos, eso es orgullo, que eso es vanidad, que eso es levantarse en contra de Dios. Ustedes creen que están haciendo lo correcto. Ustedes creen que adorar a un ídolo, postrarse delante del gauchito Gil, San la Muerte, ¿no? Y bueno, y tantos santos que hay en el mundo, eso es no entender el amor de Dios.
no conocer a Dios. Un hijo de Dios nunca debe postrarse ni delante, no debe postrarse delante de ningún hombre y tampoco tiene que postrarse delante de ningún ídolo. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Ahí en Gálatas 4, versículo 9, dice así. Mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y a los pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? No, Dios le amó. Dios le amó. Habiendo sido conocido por Dios. ¿Y dónde nos conoció Dios a nosotros? En Cristo. O más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a servir? Volver nuevamente de Dios a donde estábamos nosotros antes, eso es ser ignorante. Eso es menospreciar verdaderamente el amor de Dios. Entonces Pablo tiene razón cuando dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si yo sé verdaderamente, si tengo conocimiento verdaderamente del Señor Jesús, de su amor, de su sacrificio, de su entrega por nosotros, volverme atrás, si yo verdaderamente tengo conocimiento del amor con que, como me amó el Señor Dios Todopoderoso, ¿voy a volver atrás? De ninguna manera. Y entonces Pablo les habla a ellos acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos. Se ven que se le daba, vio como hoy, el Umbanda y tantas otras, le dan comida a sus santos, a sus espíritus, a sus ídolos. Ellos le dan comida, fruta y tantas cosas, maní, todo eso. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. El ídolo no es nada en el mundo. Así como dice Isaías 41, 24, sí. Isaías 41, 24. Dice, discúlpenme hermano, 41, 24. He aquí que vosotros sois de nada, y vuestras obras de vanidad, abominación, el que os escogió. ¿No? Fíjese que ellos dejaban a Dios por confiar en los ídolos. Y entonces dice, he aquí que vosotros sois de nada, y vuestras obras de vanidad, abominación, el que os escogió. Gloria al nombre del Señor. Es triste. Muchas veces cuando los hombres no se vuelven a la idolatría. La idolatría hoy en medio de nosotros no tenemos problemas. Pero tenemos que saber este tema de la idolatría. No, tenemos que saber porque está escrito en la palabra de Dios. Acerca de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más de un Dios. No hay nada más que un Dios para nosotros. ¿No? Por eso, cuando nosotros decimos yo amo a un Dios todopoderoso, o cuando decimos yo amo a un Dios que es amor, ese un no es para mí es plural, porque entonces hay otros dioses. Bueno, la Biblia lo dice.
No, dice que hay muchos señores y muchos dioses en este mundo. Pero para nosotros hay un solo Dios. Y ese Dios es el Padre. Y ese Dios es el Hijo y ese Dios es el Espíritu Santo. ¿No? Porque dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, hay muchos que se llaman dioses, dice Pablo, Juan 10:34, Juan 10:34 podríamos leer. Juan 10:34 dice así. Y respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si dijo dioses, aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema porque dije, hijo de Dios soy. ¿No? Y acá nosotros vemos que, como dijimos antes, hay muchos dioses, hay muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y tenemos un Señor, mira, acá lo explica mejor. El Padre es nuestro Dios y tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Entonces fíjese que nosotros adoramos a aquel que no vemos, ¿no? Alabamos, obedecemos a aquel que nuestros ojos no han visto nunca, ¿no? Ni siquiera en estampita lo hemos visto, porque lo que nos enseñaron cuando andaban en estampita eran mentiras, porque ese no es Dios, no es el Padre, no es el Hijo. En la película esa de Seferelli, tampoco es Jesucristo ese hombre, ¿no? En la película de Jesús de Nazaret. Ese no es Jesús, pero todas las personas lo ven a Él y se conmueven, ¿no? Dios está dentro de nosotros, Jesús está dentro de nosotros, ¿no? Tenemos un Dios y un Señor en nosotros. El Dios es el Padre y el Señor es el Señor Jesucristo. Y acá está definiendo, ¿no? No es que Jesucristo no sea Dios, no, pero acá está dando su lugar, su ordenamiento. El Padre, Dios, el Hijo es el Señor. Es el Señor de todos nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Señor de qué? Señor del cuerpo, Señor de la iglesia, Señor de mi hogar, de mi vida, ¿no? Usted tiene que sacar todos los ídolos. Hay muchos hermanos que van a la iglesia y tienen escondidos ídolos en la casa, ¿no? Tienen ídolos que le regaló su madre, su padre. Eso tiene que sacar todo. Los tienen escondido en alguna medallita, ¿no? Eso tiene que sacar todo. No podemos tener nada de lo que es de la vieja religión. No tenemos. Dios está sabiendo que lo tenemos ahí. Dios está sabiendo que usted está escondiendo esas cosas. Capaz que usted misma se olvidó que lo tiene en su casa, ¿no? Ah, mira, el pastor me está haciendo recordar. Sáquelo eso. Y si no se anima a destruir esas cosas, esos ídolos, tráigale que nosotros no vamos a encargar. Pero sobre todo sáquelo de su corazón. Sí, pero me lo dio mi mamá. Bueno, le dio algo que no le correspondía darle, ¿no? Ella fue engañada también, porque ella, cuando le dio eso, le dio para bendecirla, pero eso no fue de bendición, eso es maldición. Cualquier ídolo cualquier Dios que no sea nuestro Dios es para maldición de su vida.
Y así es con la medallita, la cadenita o cosas que, de crucifijo, ¿no? Pero sobre todo la doctrina, ¿no? La doctrina que a nosotros nos inculcaron, ¿no? Sobre la idolatría, todo eso tenemos que sacar del corazón, ¿no? Nosotros tenemos un Dios y un Señor, ¿no? Todo lo que hemos recibido como enseñanza, ¿no? Como para adorar, ¿no? En la religión muerta, en la religión que estábamos antes, nosotros tenemos que sacarlo. No solamente sacar el crucifijo, sacar también o la medallita que tenemos por ahí escondida, porque ese es el problema en su hogar. Sino sacarlo del corazón, todas esas enseñanzas que hemos recibido. ¿No? Vio que en la enseñanza del padrino, de la madrina, ¿no? de la enseñanza sobre despedir al muerto, hay muchas enseñanzas que muchos cristianos todavía tienen. Todo eso hay que sacarlo del corazón, renunciar a eso. Tenemos que renunciar. Huye de la fornicación, huye de la idolatría, dice. Tenemos que huir. ¿Te da cuenta, hermana amada? Hay hermanos que han tenido por años, y han aceptado la enseñanza de la idolatría, han aceptado muy profundamente eso. Y todavía no se han desprendido de eso. Por ejemplo, hay palabras que nosotros usamos que provienen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Santa Cena, por ejemplo, o Santa Misa, Santa Eucaristía, Santa Confirmación, todo es santo, pero no entienden lo que están hablando. La Biblia no lo llama Santa Cena, lo llama la mesa del Señor, ¿no? Y a lo que se tiene que llamar santo no lo llaman santo, porque son santos, son todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y llaman santos a los muertos en vez de llamar santos a los vivos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, la enseñanza que hemos recibido, mal la enseñanza, porque la palabra no habla así. Porque nosotros no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas. Y nosotros en Él. Nosotros estamos en el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos al Padre. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Un Señor. ¿Qué Señor? Señor Jesucristo, ahí lo dice claramente. Él es un Señor, ¿no? Por el cual son todas las cosas, por el cual son todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Nosotros somos creación de Él, la nueva creación, el nuevo hombre. Alabado sea el Señor. No sé si usted ve la diferencia. No sé si usted puede ver la diferencia entre lo que es Dios y lo que es Jesucristo. Léalo 1, 2, 3 veces este versículo 6 de este capítulo. El Padre del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y el Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, ¿no? Y nosotros en Él. Eso podíamos tomar Juan capítulo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice así, fíjese, hermano. Vamos a leer del 2. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Todo fue hecho por Cristo. Y ahí nos damos cuenta que el Padre, si bien estaba asistiendo al Hijo, pero el creador de todo fue el Hijo, ¿no? Por Él fueron hechas todas las cosas, dice. Fíjese usted. ¿Y el Padre qué es el Padre? Dice, y el Padre del cual son todas las cosas, del cual son todas.
Todas las cosas son del Padre. Y nosotros de Él. Y el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y entonces dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho. Nada de lo que es hecho fue hecho. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir que ahí nos da a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Cada uno tiene su oficio. No todos cumplen el mismo oficio. Así como nosotros tenemos el Espíritu, el alma y la carne. Y estos son tres en uno. Y cada uno tiene su oficio, tiene su don, por así decirlo. Está el oficio del Padre, está el oficio del Hijo y está el oficio del Espíritu Santo. Y ellos no se entrometen, no chocan, ellos no confrontan, nunca confrontaron ni nunca van a confrontar, porque cada uno ya sabe su oficio, ¿no? Y el uno trabaja para el otro y el otro trabaja para el otro, y los tres son uno en todo, una unidad perfecta, donde nunca hay ni siquiera un pensamiento de discordia. Entonces nosotros miremos acá, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, entonces acá podemos entender en el versículo 6 del capítulo 8, nosotros empero tenemos más que un Dios. Y bueno, y nosotros podemos decir, pues nosotros tenemos a Jesús, Él es nuestro Dios. Y tenemos al Padre, Él es nuestro Dios. Pero no son tres dioses, son uno solo. Y tenemos el Espíritu Santo, Él es Dios también. ¿No? Y el Padre está en el Hijo y está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en el Hijo y está en el Espíritu Santo, y el Hijo está en ellos dos. Nosotros empero tenemos más, pero nosotros empero no tenemos más que un Dios. ¿Vio? Ahí dice uno. El Padre del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Un Señor. Entonces tenemos un Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. Señor, amo absoluto significa Señor. Él es nuestro amo absoluto. Dice, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Nosotros por Él, porque Él nos creó. Mas no en todos hay este conocimiento, dice. Porque si tuvieran este conocimiento, no adorarían a los ídolos. ¿Yo? Porque un ídolo, nada es en este mundo. No es nada en este mundo el ídolo. Pues tiene ojo y no ve, tiene oído y no oye, tiene manos y no palpa, tiene pies pero no camina. Está muerto. ¿Entiende? Gloria al nombre del Señor. Pues nada, y si el ídolo está muerto, todas las enseñanzas con respecto al ídolo están muertas también. ¿Por qué? Porque no van más allá. No pueden crear nada. No tiene poder esa enseñanza, porque se está refiriendo a un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. ¿Se da cuenta, hermano? Mas no en todos hay esta ciencia. En el versículo 7, gloria al nombre del Señor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿no? Fíjese, algunos. Dice, más no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, es decir, todavía siguen ahí con la idolatría. Siguen la idolatría, es muy amplio esa palabra.
¿no? Nosotros cuando todavía retenemos las falsas enseñanzas y la queremos implementar en nuestra vida, eso es, eso viene de la idolatría, de la falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza no se nos enseñó a nosotros por medio del espíritu de error. No, el espíritu de error nos enseñó cosas que no son verdad. Y nosotros la queremos retener a esas cosas. Nosotros tenemos que deshacernos de todo aquello que hemos aprendido en cuanto a las religiones muertas, ¿no? Y tenemos que abrazar como niños recién nacidos este mensaje de la gracia. Tenemos que abrazar este mensaje de la gracia. Entonces, nosotros tenemos que venir a la gracia como una aptitud de un niño que va a aprender. Usted tiene que tener ese pensamiento. Yo voy a aprender. No, yo voy a aprender. Quiero ser instruido en este mensaje de la gracia. Y después usted ve el resultado en su vida. Ve el resultado, lo que la gracia le produce a usted en su interior. En su interior, en su pensamiento, en su sentimiento, en la dirección que va tomando su vida. Vea. Entonces, dice, lo voy a leer en esta Biblia porque en esta Biblia está mejor, más claro. Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Vio? Dice que hay muchos que comen cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, comer sacrificado a los ídolos, eso puede ser literal, pero también puede ser espiritual. ¿Cómo nosotros comemos sacrificado a los ídolos en lo literal? Y bueno, una persona sacrifica un pollo y lo ofrece a Santa Teresita, ¿no? Y nosotros estamos allí, Santa Teresita bendice este pollo, entonces nosotros no podemos participar, no porque fue sacrificado al ídolo, porque detrás de Santa Teresita hay un demonio ahí. Bueno, eso ya vamos a tocar. No podemos participar, pero también hay un alimento espiritual que es sacrificado a los ídolos, ¿no? Porque Satanás encubiertamente quiere que nosotros lo adoremos a él, que le rindamos culto a él. ¿Y cuáles son las enseñanzas que Satanás nos da para que nosotros le adoremos? Y bueno, nosotros cuando aceptamos el espíritu de error, ¿no? La enseñanza, la doctrina que no es verdadera, entonces nosotros estamos de alguna manera dependiendo de la falsa enseñanza, del alimento que no debemos comer. Hay un alimento que no podemos comer, que no debemos ingerir. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de adentro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sale si primeramente no entró? Ya, algo entró allí. Bueno, pero ese vamos a tocarlo en su debido tiempo. Entonces dice, más no en todo hay este conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, es decir, que su conciencia todavía está ahí en adorar el ídolo, ¿no? Tiene una conciencia de ídolo, depende de eso, depende de ese materialismo, ¿no? Hasta que comen como sacrificado a los ídolos. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 10, 25, que ya vamos a leerlo a eso, pero ya lo vamos leyendo ya. 10, 25. Gloria al nombre del Señor. 10, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Entonces nos abstenemos, 10.25, yo leí el 9.25, disculpen hermano. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por causa de la conciencia, ¿no? Por causa de la conciencia. Porque ahí acabamos la conciencia, ¿no? Te hablábamos nosotros y el hermano Pablo en la reunión habló algo de eso.
hay una conciencia que fue despertada en nosotros, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿No? Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro espíritu, la conciencia fue despertada, porque nuestra conciencia estaba muerta. No sentíamos acusación de la conciencia cuando hacíamos lo malo o cuando adorábamos los ídolos. No sentíamos acusación. Por el contrario, nuestra conciencia estaba completamente muerta o estaba ligada a la carne. Era aliada de la carne y de las concupiscencias del alma no regenerada. Entonces, pero cuando vino el Espíritu de vida en Cristo Jesús a nuestro espíritu, y nuestra conciencia todavía seguía siendo una conciencia no santificada, porque nuestra conciencia forma parte de nuestra alma, ¿no? Nuestra conciencia. Entonces, cuando la vida de Dios que está en nuestro espíritu se traslada a nuestra alma, entonces nuestra conciencia es purificada. Y cuando nuestra conciencia es purificada, entonces nuestra conciencia nos hace saber, ¿no? Por medio del Espíritu Santo nos hace saber, ¿no?, lo que es recto y lo que no es recto. Y eso nos sirve para la vida práctica. Por eso hay una conciencia que Dios ha purificado en nosotros, ¿no? Y que ella nos ayuda a nosotros a agradar a Dios, a obedecer la palabra, ¿no? La conciencia no fue despertada para acusarnos, porque muchos se sienten acusados por la conciencia, ¿no? Aunque si cumple esa función, ¿no? Pero la conciencia fue despertada para que nosotros no, no hagamos lo que es injusto, o nos arrepintamos cuando nosotros erramos en blanco. Usted tiene que dejarse guiar por su conciencia en tanto y en cuanto su conciencia haya sido santificada por la palabra de Dios, ¿no? Pero algunos, fíjese, habían creído, pero algunos tienen conciencia de ídolos. Tienen conciencia de ídolos. O tal vez los ídolos no eran molestos para ellos, o la conciencia le acusaba que la idolatría no era algo en la cual ellos debían seguir. Entonces dice, la conciencia de hilo hasta aquí comen como sacrificados los ídolos. Comen de allí. Habíamos leído en el capítulo 10:25 de Corintio. Vamos a leerlos hasta el 27. Dice, todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que está en ella. Y si algún fiel os llama y queréis ir, todo lo que se pone delante de comed, sin preguntar nada a causa de la conciencia. ¿Se da cuenta, hermano? A causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, ¿no? Porque del Señor es la tierra y todo lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué había de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? No, ¿por qué va a ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Yo soy libre. Yo puedo comer lo que quiera. En un tiempo se decía que no se podía comer morcilla, ¿no? Pero nosotros sabemos que todo es limpio. Todo es creación de Dios. No estamos bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. No bebemos sangre de animales ahogados. No bebemos. Para nosotros todo es santificado por la oración. Pero no voy a comer morcilla delante de una persona que él sabe, ¿no?, que le pueda hacer tropezar yo comiendo morcilla. Si la persona se siente
este, eh, de alguna manera puedo hacerlo caer a esa persona en la idolatría o nuevamente en la vieja vida, no voy a comer morcilla por eso, pero no por cuestión de mi conciencia. Mi conciencia es libre, ha sido purificada, yo puedo hacerlo, pero por la cuestión de la conciencia del otro no lo hago. No por el otro, yo no como nada sacrificado a los ídolos, o no como morcilla, o no tomo un vaso de vino, por causa de la conciencia del otro, porque el otro está mirándome y está viéndome y diciendo, este es un hijo de Dios, voy a ver cómo se comportan los hijos de Dios. Ahora el hijo de Dios resulta que toma 2 o 3 vasos de vino y el otro hombre toma 2 o 3 botellas de vino, entonces dice, no, la verdad que si él toma vino, que él anda con Dios, ¿cuánto más vino yo puedo tomar? Entonces le hago tropezar, contamino su conciencia. Pero si yo me abstengo de tomar o de comer algo por la conciencia del otro, entonces ando en el amor. Ando en el amor. Pero yo soy libre. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Se acuerda que lo leíamos? Bueno, pero no nos adelantemos. Entonces dice más, no en todos hay esta ciencia, este conocimiento, porque algunos con conciencia de ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo flaca es contaminada. Pero comen es contaminada. ¿La conciencia de quién? ¿De aquel que come? Sí, pero también de aquel que lo ve comer. De aquel que lo ve comer es, si usted tiene, por ejemplo, una medallita, usted es cristiana, usted tiene una cadenita, un crucifijo, ¿no? En su casa. Viene una parienta, viene alguien que es católica, ¿no? Y lo ve eso usted en su casa, usted contamina la conciencia de esa persona. Porque va a decir esa persona, entonces yo tengo mi crucifijo también, tengo mi rosario, tengo mis estampitas, y si ella que va a la iglesia pentecostal también tiene, entonces yo también puedo tener. Entonces contamino la conciencia de ella por, por tener eso, por no desechar eso, por no huir de la idolatría. Bueno, entonces dice, si bien la vianda no nos hace más acepto a Dios, el comer, ¿no? Porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres, mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, a los que son débiles. ¿Vio? Hay hermanos que son débiles. Entonces, yo tengo libertad para tomar un vaso de vino en mis comidas. No, yo nunca hago eso, no tomo vino en las comidas. Pero tengo libertad para hacerlo. Pero no lo hago porque por la conciencia de otros, para que no hacerle tropezar a otros. Entonces eso es andar en el amor. Eso es cuidar a la otra persona. Eso es transmitirle la doctrina, la voluntad de Dios a esa persona. Dios no quiere que vos te emborraches. Dios no quiere que vos tengas ese catecismo, esa enseñanza. Nosotros no podemos usar Santa Cena. Eso nos liga al catolicismo. No es Santa Cena, es la mesa del Señor. ¿Vio? Entonces, al hablar, al expresarnos y al proceder, nosotros podemos contaminar muchas mentes débiles. Débiles. Porque dice, a los que son flacos, en el versículo 9, dice, pero mirad, perdón, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo que es sacrificado a los ídolos. ¿Se da cuenta? No podemos sentarnos en cualquier lado. No podemos compartir. Por eso esto es así. Si nosotros podemos reunirnos con nuestros familiares, por supuesto,
Por nuestros parientes, por supuesto que podemos reunirnos. Pero si ellos, tienen que saber que si ellos sacrifican, por ejemplo, un día de festivo de ellos, no sé, está el día del Señor de Mailín, por ejemplo, o está el día de Pascua, o está el día Hay muchos días que ellos festejan, ahí son ídolos, eh, esos días, sacrifican a los ídolos, todo lo que hacen, bailes, comidas, nosotros no podemos participar, ¿no? Y cuando no participan nos dicen qué antisociales que son, qué antisociales, no, es tan amargada la vida de ellos, es tan triste, no tienen gozo, no tienen alegría en su interior. Pero sin embargo esa es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. No podemos participar de los sacrificados a los ídolos. ¿Cuántas fiestas hay? ¿No? ¿Cuántas fiestas hay? Alabado sea el Señor. Por eso en este capítulo se pone muy a prueba el día de las fiestas. Y ahora van a venir las fiestas, ¿no? El 25 de diciembre, a fin de año. Bueno, a fin de año el mundo festeja la finalización del año o festeja una comida como finalización del año. Eso ya no tendría tanta importancia hasta aquí, hasta donde yo entiendo, ¿no? Pues es una cena familiar, ¿no? Para despedir un año más. Eso no es ninguna cosa pecaminosa, pero festejar la Navidad, ¿no? El arbolito de Navidad, el pesebre, todo es parte de la falsa enseñanza, ¿no? Porque nosotros no comenzamos, no es nuestra predicación el pesebre ni el nacimiento de Jesús, sino que es la cruz. Pero ellos se postran, le besan al bebé a ese pedazo de madera que tienen ahí adentro, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas es idolatría, ¿no? Y vio qué lindo que es la Navidad, ¿no? Qué lindo que viene el arbolito de Navidad. Esa es otra idolatría que nosotros no podemos compartir. Bueno, hermano, me pasé la hora. Vamos a seguir mañana. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Que puedan entender, hermano, este mensaje. Profundícelo, léanlo una y otra vez. Quedamos en el versículo 8. Es corto este capítulo, ojo que es corto. Señor, estoy delante de tu presencia para darte las gracias por tu palabra. Puedas tú bendecir a todos los hermanos y las hermanas que han oído tu palabra en este momento. Que tu Espíritu Santo los llene con su poder. Señor, que todo problema que ellos tengan, si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna dificultad, Señor, te pido, Señor, que tú le bendigas grandemente, Padre. Señor, ayúdales, bendíceles grandemente, Padre. Señor, asístelos a nuestros hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Mañana estamos nuevamente, hermanos, de 7 a 8. El Señor le bendiga grandemente, amados.